Muy bien, vamos con la segunda parte de trastornos de la inmunidad. Bien, habíamos empezado a revisar la parte de las enfermedades autoinmunitarias. Vimos la parte de el lupus eritematoso sistémico. En realidad vamos a ver los síndromes más frecuentes que se producen o las enfermedades autoinmunitarias más frecuentes. Porque en detalle ustedes otras enfermedades las van a ver en la cátedra de reumatología. Bien, hablemos del síndrome de Sjögren. Es un trastorno inflamatorio autoinmunitario que se caracteriza por la sequedad de los ojos, a eso se llama queratoconjuntivitis seca, y también sequedad de la boca, eso se denomina xerostomía. Y esto se debe a la destrucción de las glándulas salivales y lagrimales. Por eso no hay ni saliva o hay poca saliva y casi no hay lágrimas. Afecta primero a las membranas mucosas, sobre todo a nivel de la boca, y luego a las glándulas, ¿no? Ya sea salivales y lagrimales. El 40% se presenta en forma aislada, ¿no? Que es la forma primaria o síndrome seco. Y el 60% está asociada a otras enfermedades autoinmunitarias. Frecuentemente es la artritis reumatoide, pero también se ha visto que se asocia con el lupus eritematoso. Ahí tenemos una imagen del síndrome de Sjögren. Afecta más a mujeres. Y aquí estamos viendo un aumento del volumen a nivel de las glándulas parótidas. ¿Sí? Ahí está. O sea que se está afectando las glándulas parótidas. Aquí no es muy visible la parte de la sequedad de los ojos, pero vamos a ver otras imágenes. Ahí estamos bien. Ya son ojos irritados, hay pérdida del brillo, ya porque hay falta de lágrimas. ¿Sí? Aquí estamos viendo la lengua seca, ya seca, donde se ve el aumento de los pliegues, de estas divisiones, ¿no? A esto también han llamado alguna vez lengua geográfica. ¿Mm? Ese es por la xerostomía, falta de saliva. Bien, histológicamente lo que se ve es una inflamación crónica en base al linfocito, los linfocitos, no las células principales en la reacción inmunitaria. Ya destruyen y en la zona destruida, fíjense, hay depósito de matriz. Por lo tanto, la cantidad de las estructuras funcionantes, como son los adenómeros, ya sean mucosos o serosos, disminuyen, produciéndose fibrosis e infiltrados inflamatorios. Estos son conductos excretores. Otra patología es la esclerosis sistémica. Consiste en una fibrosis sistémica, o sea, en diversos sitios afecta a diversos órganos, ¿ya? Una fibrosis excesiva que afecta sobre todo a la piel, donde puede quedar limitada durante años, sobre todo a la piel. Es por eso que también se denomina esclerodermia, si es que afecta a la piel. O por lo menos se puede ver que la piel es la más afectada, ¿no? Esclerodermia, así se llama. También se le denomina morfea. Es cuando todo este proceso está limitado solamente a la piel. Bien. En la mayoría de los casos se extiende por el aparato gastrointestinal, empezando por esófago y el resto del tubo, ¿no? También afecta riñones, corazón, músculo, pulmones. Afecta también más a las mujeres en una proporción de 3:1, ¿ya? Y la edad está entre los 50 y 60 años. En la piel comienza con edema simétrico, edema simétrico, con engrosamiento de la piel, principalmente de los dedos de las manos, ¿no? Pero también se afectan las manos y dedos, ¿ya? También puede presentar síntomas articulares similares a la artritis reumatoide. Bien, entre las manifestaciones clínicas más importantes, ya cuando se hace sistémica esta enfermedad, se ve que hay disfagia por fibrosis del esófago, o sea, dificultad para la deglución. A nivel de los intestinos, sobre todo en el delgado, hay mala absorción, dolor
u obstrucción intestinal. A nivel del pulmón, hay fibrosis pulmonar con alteración de la función respiratoria, obviamente, ¿no es cierto? Fibrosis pulmonar. Afectación cardíaca con insuficiencia, ¿ya? Habíamos dicho que tenemos la forma localizada, llamada también esclerodermia o morfea, así, se llama de esa manera. Bien. Existe un síndrome, que es el síndrome CREST, ¿no? Que significa, la C, por ejemplo, es la calcinosis. Hay depósitos de calcio en la piel. A nivel de los dedos podemos ver fenómeno de Raynaud. O sea, la C viene de calcinosis, la R viene de Raynaud. Ya es un espasmo vascular en respuesta al frío o al estrés. Ya la S viene de disfunción esofágica, ya el esófago, esófago. La E viene de esclerodactilia, engrosamiento y tensionamiento de la piel en manos y en los dedos de las manos, obviamente. Telangiectasias son dilataciones capilares en la superficie de la piel, ¿no? Aquí estamos viendo a nivel de la cara. El síndrome CREST. ¿No? Así es, ¿no? No se olviden, dismotilidad esofágica o disfunción esofágica, ¿no? Bien. Patogenia de la esclerosis sistémica progresiva. Es bastante incierta, no se tiene un conocimiento muy claro a este respecto, ¿no? Se ha propuesto la teoría de los estímulos externos, bueno, podría ser que van a causar lesión endotelial, dando lugar a una vasculopatía proliferativa y obliterante, o sea que va a haber un cierre, ¿sí? Aquí a nivel de la pared cada vez va a haber más fibrosis y va a cerrar la luz, obliterante, ¿sí? Entonces, esto nos puede llevar, si es a nivel de pulmón, a una hipertensión arterial pulmonar, ¿ya? Por la obliteración y a veces un cierre total pueden darnos lugar a isquemia y reparación. Por lo tanto, esta reparación lleva consigo la fibrosis, ¿verdad? Entonces, todo esto nos lleva a un aumento de la síntesis de proteínas de la matriz extracelular, ya dando lugar a una fibrosis que afecta a la piel y a los órganos parenquimatosos, ¿verdad? Como el pulmón, por ejemplo. Bien. Otras teorías que se han propuesto, ¿no? Es la predisposición genética y también otros estímulos externos que pueden producir la activación de los linfocitos T y B. ¿Ya? Los linfocitos T activados van a producir citocinas profibróticas o fibrogénicas de ustedes. Por ejemplo, el factor de crecimiento transformador B, beta, la interleucina 13 y el factor de crecimiento derivado de plaquetas. ¿Ya? Y los linfocitos B van a producir autoanticuerpos, anticuerpos contra los mismos tejidos nuestros, ¿verdad? Bueno, entonces todo esto, como les lo vuelvo a reiterar, en síntesis nos lleva a un aumento de la fibrosis que afectan a la piel y órganos parenquimatosos. Bien, aquí vemos en esta mujer en la cara, ¿no? Las telangiectasias, miren, las telangiectasias. Aquí hay una fibrosis a nivel de la boca, ¿no es cierto? Eso se llama la facies de pajarito. A veces la nariz también se torna bastante puntiaguda. Bien, aquí estamos viendo las manos. Miren, son engrosadas, brillantes, la piel es muy tensa y por esa vasculopatía obliterante, a veces hay zonas de isquemia. Miren y cómo se va muriendo el tejido, ¿ah? Produciéndose cicatrices y a veces va perdiéndose, se van mutilando los dedos. ¿Ah? Eso, algo parecido ocurre en la artritis reumatoide, ¿cierto? Donde se ve aquí a nivel de las primeras falanges que las uñitas se las ve. ¿Ah? Bien, ahí tenemos, miren, llaman algunos dedos en salchichón. ¿Ah? Ahí está, ¿no? Por ese edema y el depósito de fibrosis que hay en la piel de los dedos y de los dedos de las manos. Ahí vemos una placa, miren esta plaquita, la piel es atrófica, brillante. ¿Ah? Esto es típico de la esclerodermia o morfea. Ya como les decía,
En un principio, la lesión puede estar limitada a la piel. Entonces, a eso llamamos esclerodermia o morfea. Ahí vemos la histología. Aquí los procesos interpapilares prácticamente se han aplanado y la dermis presenta una densa compactación de matriz, ¿no? De tejido conectivo denso. Inclusive, miren, están ahogando aquí a los anexos, glándulas sudoríparas que se ven acá. Aquí vemos un folículo piloso, ¿ya? Es bastante interesante esto, ¿no? Que a la piel la torna dura, brillante. ¿Ah? Bien. Ahora nos vamos a las enfermedades de inmunodeficiencia o por inmunodeficiencia. Existen inmunodeficiencias primarias. Suelen ser hereditarias y manifestarse entre los 6 meses y 5 años de edad. Existen varias condiciones, por ejemplo, agamaglobulinemia de Bruton, síndrome de DiGeorge, síndrome de Wiskott-Aldrich. La verdad que yo nunca he visto esto. Son muy raras, al menos en nuestro medio. ¿Será que no estudiamos muy a fondo? Pero bueno, yo la verdad que no he visto. Entonces, no sé si ustedes van a ver, pero dejémosla ahí nomás. Si quieren un poquito indagar sobre esto, está en el libro, así que no hay problema. Vámonos con las inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una alteración inmunitaria secundaria a infecciones, malnutrición, radiación o autoinmunidad. ¿Ya? Esto nos va a dar lugar a que haya una deficiente reacción inmunitaria. Y tenemos en la estrella, ¿no? El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Entonces, el SIDA se refiere a un grupo de enfermedades causadas por el VIH, ¿ya? Virus de la inmunodeficiencia humana, así es, que ataca al sistema inmunitario. Cuando el VIH entra al cuerpo, invade y destruye las células del sistema inmunitario. Estas células que se encargan de combatir microorganismos como virus, bacterias, etc. Y estos virus y bacterias son los causantes de infecciones y enfermedades. O sea que si estos elementos que están encargados de combatir estos microorganismos están siendo atacados, entonces las defensas van a disminuir, ¿verdad? Por eso se llama inmunodeficiencia. Entonces, si estas no son adecuadamente neutralizadas o eliminadas, obviamente van a causar infecciones y otras enfermedades, ¿ya? Esto a su vez hace que el sistema inmunitario se debilite y pierda la capacidad de mantener la salud del cuerpo. Bien. Epidemiología y formas de transmisión. El VIH no puede contraerse por contacto casual. Existen 3 formas específicas y documentadas de contraer al VIH. Bien. Una es por medio de una relación sexual sin protección. Aquí pusimos sin condón, con una persona infectada, obviamente. Dicha relación puede ser vaginal, anal u oral. Otra alternativa sería por medio del intercambio de sangre, o sea, todas las transfusiones, con una persona infectada. Pero generalmente esto se produce compartiendo jeringas entre los drogadictos, ¿no? Esos que se inyectan. Y también puede ser a través de una mujer infectada con el VIH durante el embarazo o parto, o al amamantar a su bebé. Entonces son formas de riesgo, ¿no? Formas de transmisión. Bien, ahí tenemos los grupos de riesgo, ¿no? Son los homosexuales principalmente. Ya tenemos comunidades o poblaciones con una extrema pobreza, drogadictos que utilizan jeringas y también las transfusiones, ¿no? Aquellas personas que constantemente necesitan transfundirse, transfusión de sangre. Biología del VIH. El virus del SIDA pertenece a una familia de virus animales, los retrovirus. Es un virus RNA, una sola cadena, monocatenario, ¿sí? ARN. Una característica importante del VIH es su extremada variabilidad genética, o sea que constantemente está mutando. Es por eso que hasta ahora
no se ha podido producir una vacuna o una solución definitiva, ¿ya? Por su extremada variabilidad genética. Por lo que el VIH forma parte de una población viral heterogénea que dificulta la comprensión de algunos de los mecanismos de interacción entre los virus y el huésped. Eso es lo que les decía. No podemos encontrar una cura definitiva, ¿cierto? Pero bueno, se está trabajando en ello. Ahí está el vídeo, ¿ya? Es una estructura esférica que está rodeada por estructuras de la célula a la cual han infectado. Entonces, estos virus en realidad son fragmentos de material genético, en este caso de ARN. Bueno, entonces, ¿qué elementos tiene? Su capa más externa es la bicapa lipídica, ¿no? de la célula huésped que han matado. ¿Sí? Luego tenemos en la superficie una serie de glucoproteínas. ¿Ya? Aquí tenemos una glucoproteína central que es la 41 y está asociada a la glucoproteína 120. ¿Ya? Ahí estamos viendo. En toda la superficie están estas. ¿Sí? Por debajo de la bicapa está esta proteína que ya forma parte de la matriz de la cápsula. ¿Sí? Es la proteína 17 de la matriz. ¿Ah? La proteína 17 de la matriz. Luego tenemos la proteína 24 de la cápside, esta que está aquí de color amarillo, ¿sí? La proteína 24 de la cápside. Entonces, esta proteína 24 de la cápside es la que da positivo cuando se hace el test de ELISA. El test de ELISA. Esta es la que produce la positividad, ¿no? Cuando se sospecha de el SIDA, ¿no es cierto? Esta es la proteína 24 de la cápside. Ahí estamos viendo. Sí, ELISA. Bien. Entonces, ¿qué otro elemento tenemos? Ahí tenemos el material genético, son una sola cadena, ¿sí? De ARN. Ahí tenemos en el interior las proteasas, ¿sí? Proteasas son enzimas. También tenemos aquí la transcriptasa inversa y la integrasa, que son enzimas muy importantes para la multiplicación de este virus. Bien, entonces, ¿cómo se produce, cuál es el ciclo vital del VIH? Ahí tenemos el virus. Aquí estamos exagerando un poquito, mostrando estos elementos, ¿no? La GP, la glucoproteína 120 y la 41, ya que son los elementos que les van a permitir ingresar al interior de una célula, ¿sí? Entonces, acá tenemos una célula CD4 positiva. Puede ser una célula presentadora de antígenos o bien un macrófago. Bien. La GP120 tiene afinidad por esta molécula CD4 positivo. Aquí tenemos el receptor de la quimiosina. Entonces, aquí viene el primer contacto, ¿sí? La CD4 con la GP120, ¿ya? Luego hay un cambio conformacional donde hay una afinidad entre la GP41 con este receptor de la quimiosina. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Unión del GP120 y CD4 a CR5, que es este receptor de la quimiosina. Ahí estamos bien. Gracias. Penetran la membrana gracias a la glucoproteína 120, glucoproteína 41, perdón. Glucoproteína 41. Entonces acá ya se está introduciendo, miren, rompe la membrana, la membrana de la cápside del virus se fusiona con la membrana celular de la célula huésped y aquí ingresa el material genético. Este es el núcleo que contiene el material genético y demás, enzimas. Entonces aquí ingresa el genoma del VIH, que es ARN. Y como habíamos visto, que existe una enzima que es la transcriptasa inversa.
que hace que esta monocadena se vuelva bicadena similar al ADN, ¿ya? Y de esta forma va a ingresar al núcleo para integrar, gracias a la integrasa, se integra al genoma del huésped, ¿eh? Al genoma del huésped. Por otro lado, estamos viendo aquí que las citocinas de la reacción inflamatoria o la reacción inmunitaria, perdón, ahí está su receptor, activa otras citocinas de la célula, permitiendo la transcripción del genoma del VIH, transporte del ARN mensajero vírico hasta el citoplasma, ¿no es cierto? Devuelve estas citocinas. Bueno, entonces acá se ha integrado. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Se va a producir la transcripción de las proteínas virales, ya, de los componentes virales, para que una vez que salgan y vayan a los ribosomas, y estos van a traducir y sintetizar proteínas virales. Vean ustedes. Entonces, acá estamos viendo, miren, aquí se ha integrado el virus del SIDA, ya para que estos codifiquen, ¿sí? Van a codificar proteínas del virus, ¿ya? Proteínas del virus. Entonces, una vez que han transcrito los virus, estos van a empezar a ensamblarse gracias a las proteasas. Se ensamblan y vuelven a formar la estructura nuclear del VIH. Y estos salen otra vez de la célula, robando una porción de membrana celular, y está aquí listo el nuevo virión. ¿Ya? Esta es la liberación del virus. Bueno, aquí vamos a resumir un poquito más, tal vez más sencillamente, ¿no es cierto? Ahí está el VIH, ¿sí? La membrana del VIH. Aquí están sus proteínas de superficie, las glucoproteínas. Entonces, estas fusionan sus membranas y sale el material genético, el ARN, ¿sí? Con su transcriptasa inversa acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces, gracias a esta enzima, la transcriptasa, ocurre una transcripción. Se convierten de monocatenarios en bicatenarios y de esta forma entran al núcleo para integrarse, gracias a la integrasa, a la cadena, ¿no es cierto? Al genoma de la célula huésped, ¿ya? Entonces, esta que es distinta porque es parte del genoma del virus, va a transcribir proteínas virales, ¿verdad? Entonces, estas van a ser traducidas en el citoplasma para producir o formar nuevos elementos del virus, como está aquí, el virion ARN, ¿no es cierto? Estos se vuelven a ensamblar, forman su núcleo viral y estos vuelven a salir. Ahí tenemos los viriones. Bien, aquí hay una especie como una historieta, vamos a ver. Esta es la célula CD4 positiva, ¿ya? Aquí está el virio, ¿no es cierto? Dice acá, usando una sustancia química especial como llave, el VIH entra a las células CD4 positivas. ¿Cuál es la llave especial? La GP120 y la GP41. De esa forma logran ingresar a las células CD4 positivas. Entonces, una vez que han entrado, ¿sí? Estas dice que gracias a la transcriptasa inversa, el VIH se disfraza de obrero de la célula CD4. O sea, como era una estructura monocatenaria, gracias a la transcriptasa inversa, se vuelve bicatenario, simulando ser un ADN, ¿no es cierto? Un componente más del genoma de la célula huésped. Entonces acaba de entrar al núcleo, ¿no es cierto? Que en este caso sería el centro de comando. En el centro de comando todo el mundo trabaja, ¿cierto? Ahí codificando. En el centro de comando, los obreros de la célula CD4 producen sustancias para proteger al organismo contra las enfermedades. Eso es lo que hacen normalmente. Pero este virus que se ha disfrazado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Inserta sus propios códigos, ¿ya? Inserta sus propios códigos para que se fabriquen proteínas propias del virus, propias del VIH, ¿sí? Entonces, una vez que ya se han formado las proteínas, salen del centro de comando los
los productos, las partes, y luego, gracias a la proteasa, se ensamblan en nuevos viriones. ¿Ah? La célula comienza a producir nuevas piezas virales. La enzima proteasa arma las piezas para hacer nuevas copias del VIH. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el resumen de lo que habíamos hablado. El VIH, cómo entra a la célula, acá se disfraza, luego entra al núcleo, donde inserta sus códigos, aquí salen, arman las piezas virales y luego las proteasas vuelven a ensamblar. Y aquí tenemos el nuevo VIH. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cómo es la patogenia de la infección por VIH? ¿Cómo va a producir la infección? Bueno, infección de los tejidos, o sea, en las superficies mucosas. Ahí está el VIH. ¿Eh? Entran fácilmente, sin ningún problema. Porque tienen, como les decía, su llave, ¿verdad? Ingresan, no hay problema. Una vez que han ingresado, se unen a los linfocitos CD4 positivos. Claro, porque tienen afinidad. Lo mismo a las células presentadoras de antígeno, a la célula dendrítica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Las destruyen y luego estos nuevos viriones a través de la vía linfática llegan hasta los ganglios, digamos acá, ¿no? Aquí vemos muerte de los linfocitos CD4 positivos y linfocitos memoria de la mucosa, ¿sí? A nivel de las mucosas. Luego estos viriones pasan a través de la vía linfática hasta los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Aquí se produce una infección a nivel de los tejidos linfoides, por ejemplo, el ganglio, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo los virus son transportados a los ganglios linfáticos. Luego viene la propagación de la infección a todo el cuerpo. Eso se llama la viremia. En este momento, entonces, ya puede haber una respuesta inmunitaria, produciendo anticuerpos anti-VIH, ¿ya? Anti-VIH. Esto ayuda un poquito a detener, ¿ya? A poseer un control parcial de la replicación de los virus. ¿Ya? Entonces, este control parcial produce un fenómeno de latencia clínica, estableciendo una infección crónica. ¿Ya? El virus está concentrado en tejidos linfáticos con bajo nivel de producción de virus. Perfecto. Pero ha habido destrucción de células inmunitarias, ¿no es cierto? Entonces, esto un poquito nos lleva o nos pone en riesgo de sufrir infecciones oportunistas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, otras infecciones microbianas, liberación de citocinas, que esto va a producir un aumento de la replicación de los virus, ¿ya? Y este aumento de la replicación de los virus va a producir una masiva destrucción de tejidos linfáticos, pérdida de los linfocitos T, CD4 positivos, estableciéndose de esta manera el SIDA. ¿Ah? Así es la historia. Entonces, entre las complicaciones del SIDA están las infecciones oportunistas, que pueden ser por parásitos, hongos, bacterias, virus, y también están asociadas a neoplasias, ¿cierto? Aquí tenemos una serie, mira, una lista, ¿ya? Entre las neoplasias está el sarcoma de Kaposi del SIDA, ¿sí? El linfomas no Hodgkin, linfoma primarios en el encéfalo, carcinoma infiltrante del cuello uterino, miren ustedes. ¿Sí? Son las complicaciones del SIDA. Entonces, no les voy a leer todo esto. Esto van a tener ustedes en su material, así que no hay mayor problema. ¿Mm? Ahí tenemos, por ejemplo, infecciones por virus, ¿no es cierto? El virus herpes a nivel del labio. Aquí también estamos viendo en el labio. ¿Mm? En el labio superior de la boca. ¿Mm? ¿Ya? Ahí vemos a nivel de los órganos genitales del varón, de la mujer, ¿no es cierto? Ahí está. Herpes. ¿No? Herpes. La histología que nos muestra. Hay una epidermolisis produciendo esas ampollitas que ustedes han visto acá. Miren, estas ampollitas, ¿sí? Hay una epidermolisis donde están acá las células infectadas con colonias virales. Virus del herpes, ahí estamos viendo, a mayor aumento. ¿Sí? El sarcoma de Kaposi, que existen varios tipos de sarcoma de Kaposi. Uno de ellos está relacionado con el SIDA. ¿Eh? Entonces son tumores malignos muy agresivos
que afectan principalmente a los vasos, en cualquier sitio. Ahí tenemos en el pie, por ejemplo, miren, estos tumores sumamente grandes y agresivos, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo también. ¿Eh? Ahí como manchitas vemos acá. Y esta es la histología, ¿no es cierto? Son los vasos que están dilatados, a veces simplemente se ven como hendiduras, donde las células endoteliales se tornan muy irregulares, monstruosas prácticamente, ¿no? Ahí está. ¿Eh? Hay extravasación de sangre, bueno, eso no es novedad. Y bueno, esa es la situación del sarcoma de Kaposi. Vamos a ver también la amiloidosis. Es un trastorno en la cual las fibras de proteínas insolubles se depositan en tejidos y órganos causando deterioro de sus funciones. Proteínas insolubles son proteínas alteradas por algún motivo, alteradas, que no están bien procesadas. Por lo tanto, como no se pueden procesar, se depositan en tejidos y órganos causando deterioro de sus funciones. Existe una variante primaria y una variante secundaria. La causas, las causas de la amiloidosis primaria son desconocidas, pero esta condición está relacionada con una producción anormal de inmunoglobulinas por parte de las células plasmáticas, ¿no es cierto? Que son los linfocitos B activados. Los síntomas están relacionados con los órganos que se ven afectados por los depósitos, como ser la lengua, intestinos, músculos esqueléticos y lisos, nervios, piel, ligamentos, corazón, hígado, vaso. En realidad es en todo el sistema, en todo el sistema. La amiloidosis secundaria, esta sí un poco se puede hablar un poco más de esto, porque es conocida, ¿no es cierto? Se debe a un depósito anormal de proteínas de amiloide. ¿Por qué se llama amiloide? Porque se parece al almidón. Y se asocia a enfermedades crónicas de larga duración. En los padecimientos reumáticos puede presentarse prácticamente en todas ellas, artritis reumatoide y todas sus variantes, pero es mucho más común en aquellas condiciones conocidas como la espondiloartropatías. Espondiloartropatías quiere decir artropatías a nivel de la columna vertebral. Y después en la artritis reumatoide. Bien, aquí tenemos un poco de la producción de fibrillas, ¿no es cierto? Aquí tenemos una proteína original plegada, ¿no es cierto? Que es el intermediario amiloidógeno, ¿ya? Una proteína mal plegada. ¿Eh? Entonces tenemos acá, ¿sí? La proteína. Entonces estas proteínas se ensamblan para formar fibrillas, ¿ya? Y estas fibrillas son las que se depositan en los diferentes tejidos, ¿ya? Ahora, existen producción de cantidades anómalas de proteína, ¿sí? Producción de cantidades, mucha proteína. Y esto se puede dar por causas de mutaciones adquiridas o bien a causas de inflamación crónica, ¿verdad? En las mutaciones adquiridas hay una proliferación monoclonal de linfocitos B, plasmocitos, cuando se activan, ¿no? Estas producen cadenas ligeras de inmunoglobulina y la proteólisis es limitada, no es completa. Por lo tanto, van a quedar residuos de proteína. Entonces, esta proteína de cadenas ligeras se llama proteína AL. Proteína AL. En la inflamación crónica hay activación de macrófagos. Al activarse, liberan interleucinas 1 y 6. Aquí, por ejemplo, en los hepatocitos pueden afectar, haciendo que se sintetice la proteína SAA. ¿Ya? SAA. Ya que lo mismo que acá, la proteína la proteólisis es limitada, quedando siempre un remanente de proteínas AA, que se derivan de una inflamación crónica. Esto es por mutaciones adquiridas. Y existe producción de cantidades normales de proteína mutada. O sea que aquí no hay mucho excedente de proteína, pero sí la proteína es de mala calidad. ¿Sí? Ejemplo, aquí la transtiretina. Entonces, hay mutaciones heredadas. Esto hace que se sinteticen proteínas anormales como la transtiretina mutante.
Esto se agrega, se acumula. Tenemos acá entonces la proteína ATTR, ¿eh? Derivada de la transtiretina. Bien, entonces aquí tenemos la clasificación. ¿Eh? Categorías clínico-patológicas están las amiloidosis sistémicas, o sea, generalizada. ¿Mm? Aquí están las enfermedades asociadas, el tipo de proteína, ¿ya? Y el precursor proteico. Bueno, entonces tenemos acá proliferación de células plasmáticas con amiloidosis, ¿no? Esta es una primaria. Están las enfermedades asociadas, el mieloma múltiple y otras proliferaciones monoclonales. Amiloidosis sistémica reactiva, amiloidosis secundaria, trastornos inflamatorios crónicos. Bueno, y ahí van a tener todos los tipos, ¿no es cierto? La AL, esta es la AA, esta es la beta, la alfa, A beta, eh, producida por la hemodiálisis, ¿no? De destrucción de la sangre, proteínas, por eso. Otras amiloidosis hereditarias, ¿no? Como la fiebre del Mediterráneo familiar, neuropatías amiloidóticas familiares, amiloidosis sistémicas. Bueno, entonces ahí están los productos, ¿no? Derivadas de la transtiretina, esto ya hemos visto. Amiloidosis localizadas, puede ser la senil cerebral, conocida como enfermedad de Alzheimer. La amiloidosis endocrina es la diabetes tipo 2 y otros más. Carcinoma medular de tiroides, afectación de islotes de Langerhans, y ahí tenemos una serie de causas y sus productos, ¿sí? Y sus precursores también. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, en la piel del párpado, ¿no? Y en realidad de la nariz, de esta zona del surco nasogeniano, se ve así el depósito. En la histología, para poder ver la amiloidosis, tenemos que usar una, un método especial, que es el rojo Congo. Entonces pone de manifiesto acá, por ejemplo, miren, o esto, todo esto, la amiloidosis, el amiloide es lo que se ve. Aquí estamos viendo amiloidosis cardíaca. Entonces, aquí se ven los depósitos, pero no muy bien. Esto es con el material, con el rojo Congo, ahí se ve, ¿no? De color verde manzana, dice acá. Ahí se ve, a nivel del corazón. Y aquí vemos la enfermedad de Alzheimer. Este es un cerebro normal y este es un cerebro de un enfermo con Alzheimer, ¿no es cierto? Hay una atrofia, atrofia. Bien, jóvenes, entonces, con esto hemos terminado el capítulo de inmunopatología. Luego pasamos a la parte de neoplasia y hay que estar pensando en el primer parcial, que vamos a hacer todo lo posible porque se haga en forma presencial, en vista del fracaso que tuvimos el año pasado con los exámenes virtuales. Bien, sin nada más que decirles, será hasta otra oportunidad. Que tengan bien, que tengan buen día. Bueno, eso.